En la línea telefónica del Hueso, Fernando, amigos, está alguien que se instruyó dentro de este ámbito jesuita de la educación, humanista, por supuesto, y que fuera vocero del presidente Vicente Fox. Rubén Aguilar Valenzuela, ¿cómo estás, Rubén? ¿Cómo va, Enrique? ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal? Oye, pues aquí, hablando también, bueno, más allá de la controversia del personaje, primero que nada, y tú como jesuita, creo que había una deuda histórica con el lado jesuita de la iglesia. ¿Cómo ves desde esta perspectiva para comenzar a platicar del tema? Bueno, fui jesuita. ¿Fuiste? ¿Se puede dejar de serlo? Eso también es cierto. Mira, los jesuitas, la Compañía de Jesús, por una opción, es muy reacia a que sus miembros reciban cargos jerárquicos, ¿no? Entonces hay una tradición de los 450 años que tiene la orden de que no de manera no fácil se acepta ser obispo, y que después puede llevar al cardenalato, como fue el caso de este papa ahora, de este jesuita obispo de Buenos Aires. Y en ese sentido, pues son pocos los jesuitas que pueden participar, digamos, de esos espacios. En el Colegio de Cardenales, hoy de los 115 de los que pudieron votar, pienso que había no más de 2 jesuitas. Entonces, de otro lado, sí pienso que esta elección, aunque no se lo hayan propuesto así y hubiera una intención manifiesta de los cardenales electores, en los hechos, simbólicamente, el que un jesuita sea papa después de el combate brutal que les hizo, la guerra que les hizo Juan Pablo II, que incluso intervino en la Compañía de Jesús y puso a un general de la compañía impuesto por él, no elegido por los propios jesuitas, que duró poco tiempo y luego se restablece la autoridad elegida por los propios jesuitas, pero hubo una intervención real del Papa. Y en ese sentido, probablemente sí actúa como un símbolo de una reivindicación de la Compañía de Jesús, se quiera o no. De otro lado, un papa que, como Juan Pablo II, favoreció a estas congregaciones relativamente nuevas, como fundadas por un criminal como los Legionarios de Cristo, un auténtico criminal, un estafador de personas y un violador de niños, protegido por Juan Pablo II, no deja de ser también simbólico que se elija un miembro de una orden, la más grande del mundo en términos de sus integrantes. Hay cerca de 18,000 jesuitas, los Legionarios de Cristo no llegan ni a 2,000, los sacerdotes, que indica pues que volver a estas instituciones fuertes, con una cantidad enorme de santos, de gente de primer nivel a lo largo de esos 400 y pico de años, pues revela también probablemente el que los cardenales quieren que haya cambios sustantivos de estas congregaciones que fueron, y grupos incluso laicales muy conservadores que fueron favorecidos, protegidos en estos últimos años, y me parece que también eso tiene cierto simbolismo que no puede ignorarse. Es que justo eso que estás diciendo, Rubén, la pregunta sería, y te lo pregunto como jesuita o como ex jesuita, ¿se alienaron los jesuitas o se relajó el Vaticano? ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso que pues habrá que investigar ahí qué pensaron los cardenales a la hora de votar, pero me parece que tomaron la decisión. Estos no eran los temas. Si me preguntas realmente de fondo lo que yo pienso de lo que fui estudiando de este cónclave y dándole seguimiento, en realidad lo que estaba a discusión eran dos cosas. Si se elegía un papa, todos son muy conservadores, los 115 electores, 60% fue elegido o nombrados por Juan Pablo II, el otro 40% por Benedicto XVI. No iba a haber una discusión de corte teológico. No veo en este momento, en los próximos años, una posibilidad de cambios reales
profundos en términos teológicos, pero sí estaban en juego dos cosas. Por un lado, si se elegía un papa joven o un papa de mayor edad, pienso que los cardenales tomaron la decisión correcta desde mi punto de vista de nombrar a un papa que no puede durar más de 10 años. Para la Iglesia ha sido terrible cuando un papa llega muy joven y si pasa ahí 30 años o 20 y tantos como Juan Pablo II, que termina en una estructura tan jerárquica, centralizada como es la Iglesia, pues darle un poder brutal a un solo personaje y desaparece de alguna manera las iglesias locales y resulta muy en perjuicio real de la Iglesia. Oye, qué bueno que dices eso, porque finalmente todo el ambiente giraba en torno de, no, es que esta decisión, un viejito más, conservador, digo, porque por ahí me decían, ¿no? Lo jesuita no quito lo canijo, ¿no? Pero yo creo que el problema no es la juventud, porque tampoco satanicemos a la juventud, Rubén, sino yo creo que, más bien, yo creo que ahí Benedicto puso un buen precedente, ¿no? Se puede renunciar. Muy buen precedente. Mira, no es la juventud, pero incluso el mejor de los hombres en una estructura jerárquica, brutal, como es la Iglesia Católica, de si te pasas 20 años, 25, 27, como Juan Pablo II, adquieres un poder brutal, ¿no? Y te conviertes, borras todo lo demás y te conviertes tú en el centro, incluso por arriba de la institución. Eso lo vieron los cardenales. Y ahora con este acto que hizo de dimisión Benedicto XVI, que lo deja ya, me parece que esto se va a hacer para siempre, este papa, este jesuita argentino papa, no va a estar más allá de 10 años en el papado, tiene 76, muy seguramente va a renunciar a los 85, 86, y eso lo midieron, no es un accidente. Con las características de este hombre había una docena al interior del cónclave, y pienso que fue importante decisión, porque no quieren que un papa se prolongue, se perpetúe en la conducción de la Iglesia por muchos años. Ya sabemos también en el mundo civil que implica que un hombre se perpetúe en el gobierno, por eso se regulan los gobiernos para que los hombres se reciclen, porque si no resulta al final en gran prejuicio para la sociedad. El otro tema que estaba en discusión, me parece real también, al no haber discusiones de temas teológicos, era seguir o no la limpieza abierta e iniciada por Benedicto XVI, un hombre muy conservador que combatió el pensamiento como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como papa. En ese labor estuvo casi 30 años persiguiendo al pensamiento innovador, al pensamiento creativo en materia teológica, pero un hombre ético y que toma la conducción de la curia romana al asumir su cargo como papa y inmediatamente fulmina al criminal de Marcial Maciel. Sí, lo defenestra, ¿no? Inmediatamente lo encierra ya en Zamora y comienza la intervención de los legionarios, que todavía sigue ese proceso de intervención por el Vaticano. Vamos a ver qué decide ahora el Papa sobre esa intervención. Y entonces, seguir o no la limpieza que tiene que ver con todos los actos de corrupción en el Banco del Vaticano, con los sacerdotes pedrastas, con los obispos que los protegieron, con ciertas maniobras y filtraciones y cosas al interior del Vaticano, etcétera. Me parece que esa era la otra decisión. Entiendo yo, habrá que ver en los próximos meses cómo actúa Francisco I, que yo pienso que tomó ese nombre por San Francisco Javier, pero vamos de ver qué dice después. Pero ¿no por San Francisco de Asís? No, yo pienso que Francisco Javier, que es el jesuita misionero, uno de los fundadores de la compañía con San Ignacio de Jesús, y que haciendo votos inmediatamente se va a la India y muere allá antes de entrar a China, donde él pensaba misionar, y hace un gran trabajo en Goa, en esa región de la India, que hoy es la región católica de la India. Entonces me parece que este señor va a seguir con esos procesos de limpieza. Esa es la decisión, me parece, de los cardenales en conjunto, y pienso que es positivo dentro de los límites de estos curas muy conservadores que no quieren enfrentar los problemas de la modernidad, no quieren enfrentar las nuevas
maneras de enfrentar la ética y en particular todo lo que hace relación a la vida sexual, a las decisiones en materia de sexualidad que toman los ciudadanos, que lo toman los católicos en su gran mayoría, sí al uso de los anticonceptivos, etcétera. Hoy pienso que la gente es mucho más madura y toma esas decisiones sin poner en cuestión su fe. Dice, bueno, los curas son muy antiguos, no entienden las cosas y no dejan la iglesia y continúan con sus prácticas que están en la lógica de sus propias decisiones éticas, y que me parece que está muy bien hecho. Pero estas otras cosas que sí puede hacer este cuate, este nuevo papa, me parece que son interesantes. Queda solo una cosa que dejaría ahí como en el horizonte. Seguirá siendo tan conservador este jesuita como ha sido en los últimos años. Es un teórico, fue profesor de teología, rector del filosofado y el teologado de los jesuitas en la provincia de Argentina, fue provincial de los jesuitas, por muchos años profesor, fue maestro de novicios de los jesuitas, tiene una trayectoria más como académico, hasta que es nombrado obispo, ¿no? Primero auxiliar en Buenos Aires y luego ya arzobispo titular. Pero él está formado, muy sólidamente formado en una visión más amplia que el pensamiento estrictamente conservador. Si algo tienen los jesuitas desde el origen es una formación muy sólida, en general muy abierta. Entonces, pues él sabe cuáles eran los principios de San Ignacio. Él sabe que para San Ignacio o para los jesuitas mismos el ser hombres de vanguardia, de frontera, tanto en los espacios físicos pero también intelectuales, es una característica de la orden. Él sabe, también fue formado en la lógica de que los jesuitas eran la caballería ligera, para estar siempre dispuestos a ir allá en los lugares más difíciles y donde se requiera un mayor esfuerzo, etcétera. No sé si un día se reencuentre con estos elementos de su formación, no lo veo fácil, pero a diferencia de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, que no tuvieron, tendría que hacer más directamente con Juan Pablo II, porque Benedicto XVI fue un hombre muy progresista a los 34 años, con el otro teólogo fantástico católico suizo, Hans King, pues fueron dos de los enfants terribles de los teólogos jóvenes en el Vaticano II. Después empezó su proceso de involución con el movimiento estudiantil de 68, pero Ratzinger fue un progresista. No sé si este hombre, que ha sido muy conservador, pudiera un día caminar la ruta de progreso y dar una sorpresa como lo dio Juan XXIII, un hombre grande, conservador, que tomando el papado entendió su condición, la nueva situación de la Iglesia, y es el cambio más importante que haya hecho la Iglesia en el siglo XX, como fue con Juan 23. O sea, tendría que seguir el camino inverso a Ratzinger, que pasó exactamente, y el camino inverso a su propia tradición de biografía. Los últimos 15 años de este nuevo Papa, ¿no? Pues bueno, ya nos dirás, y a lo mejor podrías convertirte en el vocero de este nuevo Papa. Lo que quiso decir el Papa fue... Eso, ya ves que el vocero de Ratzinger era un jesuita, ¿no? Sí, pues ya te puedes apuntar, por lo menos aquí en el hueso, mano. Bueno, pues por lo menos en el hueso sí, sin duda. Eso sí. Gracias, Rubén. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Y ya luego nos cuentas por qué ya no eres jesuita, ¿no? Un abrazo. Cuento cuando me fui a la guerrilla y esas cosas. No, bueno, interesantísimo. Un día te vienes acá a la mesa. Pues invítame un día. Dale, ya está. Lo agendamos. Adiós, Rubén. Adiós, abrazo a los dos. Adiós. Rubén Aguilar Valenzuela. Como él dice, ex jesuita. Un hombre que conoce. Pero qué datos nos ha dado, que conoce muy bien. Todos se fueron nos fuimos, hay que decirlo, por San Francisco de Asís, pensando, y no. Francisco Javier, de los fundadores.